Hola chicos, en este video vamos a hacer un repaso de lo que hemos trabajado en filosofía. Recordemos que en este periodo trabajamos sobre el racionalismo, trabajamos sobre Descartes, trabajamos sobre Leibniz, trabajamos Spinoza y trabajamos Pascal. Estos filósofos nos dieron las pistas de cómo comprender el universo, comprender cuáles son nuestros puntos de vista, nuestras formas de reflexionar, entender la realidad, hallar la verdad, buscar nuestra libertad y problematizar lo que nos está dado. Empecemos. Listo, empecemos por el principio. Vimos en este periodo el racionalismo. ¿Qué es lo que buscaba entonces el racionalismo, chicos? La razón. Para que la razón funcione debemos tener en cuenta que hay que dejar de lado los sentidos y también dejar de lado los sentimientos. ¿Por qué razón? Así como lo dijo René Descartes, los sentidos y los sentimientos nos engañan. Si estos nos engañan, entonces obstaculizan el proceso de la razón. Siendo así, entonces el racionalismo se distancia del empirismo, ya que éste solo busca la experiencia. Pongámoslo de esta forma. Ustedes me han escuchado muchas veces dar el mismo ejemplo, pero con base en él podemos tener como muchas claridades. Yo como sé que algo es real cuando yo lo observo, cuando yo lo miro, cuando yo me doy cuenta de algo. Si yo quiero saber si, por ejemplo, el agua está hirviendo, no necesariamente yo voy a meter el dedo y ya, no. Sino, por ejemplo, yo observo que está burbujeando, sale humo, sale diferentes cosas y finalmente yo puedo con los demás procesos darme cuenta que está hirviendo. Pero es un proceso que no solo se da por la experiencia, sino por la razón, por el punto de ebullición. O si, por ejemplo, yo como debo saber que no debo meter la mano en una corriente eléctrica a través de saber que, por ejemplo, la corriente me genera un daño. Entonces el racionalismo lo que busca es la razón y dejar de lado los sentidos y los sentimientos. No hay nada más traicionero que los sentidos y los sentimientos. Como por ejemplo, cuando uno está buscando una relación de pareja y uno lo embeleza, le dicen un montón de cosas a través del oído, el olfato y diferentes cosas, pues uno se las cree y se lo traman a uno. En cambio, si uno va con ojo clínico, con detenimiento y con calma, permitimos poder reconocer las verdaderas intenciones de esa persona. Si el racionalismo y el empirismo son dos corrientes. Una nos va a decir el racionalismo donde prima lo racional y en el otro la experiencia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que los racionalistas nos hablan de un proceso y los empíricos nos hablan del conocimiento a través de la experiencia, que son informaciones que vienen de esto. Una vez digamos esto, hallamos la razón. Y también nos damos cuenta que es un proceso que no es para todos los racionalistas. Hay racionalistas que, por ejemplo, también hablan de la intuición, como por ejemplo Leibniz, por ejemplo Spinoza. Entonces, si lo miramos, la diferencia más concreta tiene que ver con la experiencia desde el conocimiento del empirismo. Por otro lado, para que esto funcione, debemos comprender que el racionalismo busca aprender la realidad. ¿Cómo aprendemos la realidad? A través del conocimiento que muchas veces es a priori o a posteriori y nos sirve poder reconocer la realidad. Me hago entender. Yo cómo aprendo la realidad. Por ejemplo, yo aprendo la realidad, saber que el agua moja. Si yo, por ejemplo, está lloviendo y me meto debajo y me pego una lavada, aprendo la realidad a través de mi conocimiento. Yo sé que el agua moja, pero si voy y me meto allá, puedo corroborar ese tipo de información. Con base en eso nos vamos a encontrar a Papá Descartes. Papá Descartes nos va a hablar de las meditaciones metafísicas. ¿Qué son las mediaciones metafísicas? Lo que busca es
romper la duda. ¿Por qué hay que romper la duda? Porque Descartes dijo, pienso, luego existo. Entonces, si yo pienso y luego yo existo, quiere decir entonces que el método de esta duda son los fundamentos del conocimiento. Es decir, para René Descartes, en las mediaciones metafísicas, la duda es la forma para encontrar el conocimiento. Sin duda, estamos jodidos. Y por lo tanto, el verdadero conocimiento yo lo vivo a través de la experiencia. Es decir, la duda nos lleva al conocimiento, es la mejor forma para poder hallar esto, y ese conocimiento a través de diferentes experiencias, es decir, o experimentaciones, lo vamos llevando a cabo. Solo se verifica con la experiencia. Porque con la experiencia, digamos, yo como sé que no debo meterme con mujeres tóxicas u hombres tóxicos, en el caso que corresponda, hombres, lo que sea, es porque he cometido los diferentes errores. Yo como sé que al arroz debo cocinarlo de cierta forma porque ya la he embarrado muchas veces. Es diferencia o se diferencia de la experimentación porque la experimentación tú estás experimentando a ver qué ocurre. Por ejemplo, yo voy a experimentar, no sé, con diferentes frutas a ver qué tipo de batido me queda. Eso es una experiencia totalmente diferente. En cambio, cuando yo vivo la experiencia para llegar al conocimiento, podemos hallar del verdadero conocimiento netamente concreto y plausible. Y todo esto se ve reflejado en las ideas innatas. Para los racionalistas, las ideas innatas son la base de la filosofía. Siendo así, nos podemos encontrar diferentes postulados, como por ejemplo la existencia de Dios. ¿Qué pasa con Dios? Es un conocimiento y es una existencia a la cual es de creer. Y como requiere que creer, yo no lo puedo probar a través de la experiencia. Como yo no lo puedo probar a través de la experiencia, no sé si realmente existe. Por lo tanto, si nos recordamos a Pascal, según Pascal, supuestamente, o bajo sus postulados, es mejor creer en Dios de una vez y cuando morimos, si no hay nada, nos vamos contentos, que negarlo y al momento de morir, eh, darnos cuenta que estamos equivocados. Esa paradoja de Pascal niega la experiencia. Por lo tanto, entonces, la idea de Dios no se puede probar sin experiencia y negaría el concepto de idea innata. ¿Y quiénes se declararon racionalistas? Descartes, Leibniz y Spinoza. ¿Qué propondrían los tres? Innatas, ideas, conocimiento experiencial, con el fin de comprender la realidad, únicamente la realidad. Y por lo tanto va a negar la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición es supremamente orgánico. Nos puede fallar. ¿Qué es la intuición? Siempre piensen, por ejemplo, cuando hablemos de intuición en Spider-Man, como ese instinto araña de algo está pasando, pero ¿cómo lo puedo probar? Uno puede tener, por ejemplo, por intuición de que me cae mal una persona, pero el momento de conocerla puede ser otra cosa. La experiencia me dice si esa persona es buena o no. Entonces debo negar la intuición para poder hallar la realidad. Es decir, que el racionalismo, lo menos importante es la intuición. Y en síntesis, ¿qué busca el racionalismo? El racionalismo lo que busca es explicar la realidad. ¿A través de qué? De la razón y la experiencia. Con una preocupación importante, la cual es conocer esta realidad,
cuestionarla y transformarla. ¿Para qué hago todo esto? Para que se vuelvan hechos. Porque los hechos son los que nos llevan a la verdad. Y esa verdad, ¿cómo se ve reflejada? Vuelve y juega en la realidad. ¿Y esto cómo se vive? En que el ser humano es el único que es consciente de su realidad, su verdad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, una flor ocupa un espacio, pero no es consciente de su realidad. Las personas somos conscientes de nuestra realidad porque tenemos razón y pensamiento. Por eso, cuando una persona tiene algún trastorno, por ejemplo, va a ser un poco burdo, está loca, pierde esta razón porque deja de ser consciente de su realidad, de su verdad. Solo ocupa un espacio. Entonces lo que hace el ser humano es tener la conciencia, se da cuenta de que pertenece a un espacio a través de la razón. En síntesis, chicos, eso es el racionalismo. En conclusión, el racionalismo es la búsqueda de la realidad, la verdad, desde diferentes formas, de diferentes puntos de vista, de diferentes análisis y diferentes formas de entender la realidad. Entender que cada persona es un mundo, que cada forma de comprender la realidad se va dando desde la búsqueda individual, desde diferentes procesos, de diferentes proyectos y desde diferentes puntos de vista que, si bien es cierto, son individuales, también son colectivos, y desde que esa colectividad vamos a hallar la luz intrínseca para poder hallar una verdadera forma de comprender el mundo. Quizás no necesariamente una única, pero quizás una de tantas posibilidades, siempre y cuando mantengamos incluso esa experiencia, esa libertad y esa forma de comprender el mundo de una visión mucho más realista, mucho más pragmática, mucho más a priori, para darnos cuenta de la verdadera de las cosas y cómo en nosotros está la verdad absoluta. Quizás lo averiguaremos en algún momento. Esa es la búsqueda desde el pensamiento. Muchas gracias.